Querido apreciado profesor, pero ahí hay un señor que se sabe la Biblia del derecho y el del revés, y le dicen Toro. ¿No será familia del señor Olga Toro de Arango que me llevaba a la iglesia Fátima? Pregúntele para ver. Y que es un grandioso que sabe hasta las comas, donde van las comas y los puntos en la Biblia, profesor. Ha derrotado a los adventistas, ha derrotado a todos, profesor. Y lo ha escuchado usted, profesor, pero él dice que usted es diferente porque es un literofilósofo. Los literofilósofos pueden decir lo que sea y pueden acertar. Hombre, pero ¿cómo va a ser posible eso? Sí, claro. Bueno, déjelo. Ahí sí, quiere escuchar. ¿Y tú quién eres? No, profesor, yo he escuchado 3 clasecitas suyas, pero me interesó eso que usted dice que el literofilósofo investiga, tiene sed de conocimiento, lo abraza. Pero la vecina me dice que ese tema que usted tiene es muy delicado, porque cómo va a decir que el acto sexual de Jesucristo o el acto sexual de Dios, ¿cómo es eso, profesor? Bueno, siéntese para explicarles esto. Resulta que existen los escritores están en la Biblia. Resulta que hoy en día existen los misiles son una realidad. Resulta que se hablan de las diferentes congregaciones de Smith, la Capadocia, todas las cuestiones, Patmos, todas las cuestiones que se mencionan. Sí, profesor, en la clase pasada, profesor. Ah, bien, muy bien. De todas esas cosas sabe el Padre Toro, ¿verdad? Sí, pero ha derrotado a todos los evangélicos, a todos los adventistas y a los testigos de Jehová y a todo el mundo. Pero él dice que ya con usted es distinto porque es que usted es el creador de la literofilosofía. Y entonces que usted es un vulgar. Si usted dice que Dios, que Jesucristo, María Magdalena, no, yo he dicho es que me gusta el libro. El escritor, no el libro, el escritor, José María Vargas Vila, el creador de lo humano y lo divino, el creador de la caída de Bizancio, que tiene que ver con la parte donde surge el catolicismo, con un asesino llamado, que después lo colocaron como San, el de donde se inician las famosas trinidades y las cosas. Pero si ustedes tienen en cuenta, queridos estudiantes, que un escritor, cosa que no había en tiempos de Abraham, y que aparece una preposición en los evangelios cuando dicen la palabra según, que es algo escueto, algo que puede ser como no puede ser, como algo así como cuando están diciendo un chisme, según Mateo, según el otro y según el otro. ¿Sí o no? Sí, profesor, tiene usted toda razón. En literofilosofía, ¿verdad? Pero sí, en literofilosofía. Entonces, ¿qué quiere centrarse usted? Bueno, que aquí estamos ante 2 corrientes. Y la teológica, en filosofía, la idealista y la materialista. Sí es cierto que ha visto un inmenso y grandioso acto sexual entre el Dios Todopoderoso para que se puedan crear todos los peces, los animales, todo lo que existen. Y de alguien que dicen que es ese mismo espíritu, pero que se vuelve carne, y al volverse carne lleva todas las debilidades del hombre, sus enfermedades, sus cosas, todos sus deseos, sus cosas, pero que se centra. Y entonces aparece lo humano y lo divino, y del humano y lo divino habla José María Vargas Vila. Pero ¿y qué tiene que ver eso con su acto sexual? Bueno, porque hay un libro que se llama María Magdalena. Después que hace la obra de las lobas, las tardes de fuego, la caída de Bizancio, de los Césares, etcétera, etcétera. Aura la Violeta, Ibis, 125 libros, uno de los más grandes, uno de los últimos se llama María Magdalena, y llevados por el amor inmenso de esa pecadora, como el amor que han sentido algunos hombres, incluso se han llegado a casar con prostitutas, se han llegado a casar con mujeres de pésima reputación, y el amor lo blanquea todo, el amor lo purifica todo, pero ellos oran y se van al monte Getsemaní, y el Señor ya unos días orando y sale todo tambaleando, flaco, ojeroso, pues se recostaba mucho María Magdalena su cabeza en las piernas del Señor. Entonces ya eso no nos vamos a meter con que libros apócrifos, libros sagrados, y que eso es apócrifo y que es sagrado. Hombre, los libros apócrifos son todos aquellos libros
que se conoce que son diferentes a los de herería o de herejía, que muchos libros de herería o de opinión errónea, según las cuestiones escatológicas, teológicas, eclesiásticas, son erróneos. Pero son sagrados todos aquellos que usted acepta como divino, inspirado por Dios. El de José María Vargas Vila forma parte de un literato que sobrepasa el cantar de los cantares, que es erótico, pero con una hermosura versal y de una cultura. Y profesor, pero usted dijo, con todo el respeto, profesor, usted dijo que María, la madre de Jesús, se besaba con un romano pretor. Yo lo digo, un escritor llamado Celso Flavio, diferente a Flavio José, pues dije en la clase pasada, que es el que habla de las antigüedades judías y todas esas cuestiones. Bueno, él afirma en el libro que una jovencita hermosísima era María, el amor de un adolescente que apenas empiezan los pechos a querer volar, como vuelan las más tiernas aves que quieren salir de su escondrijo, y descubre el amor en ese romano. Y al descubrir ese amor de ese romano, donde también aparece Tamar, aparece Berenice, la princesa Berenice, hija de Herodes, y que Herodes prácticamente la odiaba porque veía que en ella se iba a perder su reinato, hasta ahí llegaría su reinato, porque una mujer no podía ser rey. Y le decían la princesa Berenice, que termina junto con Tamar y otra enamorada de Pretoriano. Y van a Roma, y allá a Roma también va Ben Orión Yehuda, al que supuestamente los judíos le llaman su Mesías, pero que fue llevado en la gran caravana, en esa caravana de cautivos que se llevaron para Roma después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Y lo llevaron encadenado y lo pasearon mientras vituperaban con honores y glorias en las calles, como si fuera la batalla de Flores, para saludar, admirar y aplaudir a los vencedores y victoriosos pretorianos, y a Tito y a su rey, padre de Tito Vespasiano, por el gran triunfo de haber triunfado sobre la cultura judía y y por la quema del templo de Jerusalén y todas esas cosas. ¿Están entendiendo, queridos? Sí, entonces aquí estamos con el profesor Ferreira ante el idealismo y la realidad objetiva del materialismo. Y es allá precisamente en la caída de Bizancio, en esa tierra, donde en esa Constantinopla, esa vieja antigua Constantinopla, en ese momento en que aparece las épocas en que empieza a haber un hombre que necesita los votos de aquel pueblo y oficializa el cristianismo. Pero era necesario, para ganar aquel voto, dejar que persiguieran y mataran a los cristianos, y ese hombre y en esa tierra es donde nace Padre, Hijo y Espíritu Santo, la famosa Trinidad. ¿Sí o no, doctor Toro? Profesor. Sí, así es, profesor, pero estaríamos en idealismo y materialismo, como usted dice, en filosofía. Bueno, por lo tanto, Vargas Vila me parece diferente al cantar de los cantares, porque menciona cómo el Señor se desgasta en su acto sexual con María Magdalena. Pero la tortolita que apenas le salen los cenitos, que siente ese amor y ese cariño por un hombre que precisamente no es de su cultura, y que es una cultura como la romana, que es odiada, como odian actualmente los musulmanes y la Tierra Santa, esa cultura depravada anglosajona, europea, y colonizadora e imperialista. Y así sucedió en las épocas de Roma. Hombre, profesor, no sabíamos eso, profesor. Bueno, entonces resulta que están con el profesor Robinson Ferreira. Resulta que de esa manera y de esa forma hay una mujer también campesina, que nadie va a sentir odio, ni nadie va a crucificarla, ni a su hijo, ni a nadie, llamada María Dolores, la del Falso Testamento.
y deja en la bonga a un hombre vago, deja en las bongas del río Magdalena a un flaco alto, José Manuel de la Hoz. Y José Manuel de la Hoz se queda llorando con 2 niños mientras ella quiere tener un rancho y quería salir de la boca, de la casa de Ernesta, la que la crió, a su hija y a su hijo abandonado, porque necesitaba, ya ese flaco no podía darle nada, y se viene a Barranquilla. Y en Barranquilla conoce a alguien llegado de la guerra civil del año 36 llamado José Valentín Ferreiro. Y José Valentín Ferreiro la apoya. Le dice que le va a comprar en un potrero que hay en el sur de la ciudad, donde está llega el mosquito infernal y los charcos para allá y para acá, y donde una vez tomó agua una burra que le pusieron el nombre de una reina. Entonces, pero ya eso fue cuando el barrio y don Víctor tenía y habían echado asfalto y quitado los caminillos, y la calle del Mógenes quedó acá, y había años 68, 66, época de Carlos Lleras Restrepo, del Frente Nacional, y así transcurren historias paralelas entre Judá y el Magdalena, y que aquella Magdalena y que ese río lleva el nombre vivía de la otra orilla, del otro lado de la orilla del río Jordán, y en esa Magdalena vino allá junto con Judas Iscariote. No sería, y nos preguntamos en literofilosofía, queridos estudiantes, para poder explicarles que no es Elena de Weiss una evangélica, sino una adventista, una profetisa que forma parte de los profetas del Adviento del séptimo día, donde en los conflictos de los siglos se ve la decadencia, se ve la inmoralidad de papas que apoyan el aborto, de papas que hacen y deshacen y que son desenmascarados en este libro. Hombre, profesor, así es la religión realmente, sí. Entonces nacieron los fragmentos o la separación de una unidad de un cristianismo que había nacido también dividido entre Padre, Hijo y Espíritu Santo allá en la caída de Bizancio, allá en Constantinopla, allá donde nace al noreste del Asia Mayor, y donde se va a refugiar el oriente de Roma después de su división en el año 399 al 400 y pico. Entonces sobrevive Occidente y ese imperio así se llegó a detener 1000 años. María, la noble muchachita campesina de Judá, hermosa como un cristal, sus pechitos apenas queriendo salir como unos pequeños ruiseñores o canarios o palomillas querer volar, llena del amor más puro e inmenso, pone los ojos en el amigo de Celso Flavio, un pretoriano, y quizás ese odio de todo el que se acercara a un romano empezó a hacer llaga en el corazón de aquella tierra santa y en aquel pueblo y en aquella nación donde florecen las 12 tribus de Israel, y que por una guerra civil se dividen en el norte y en el sur, quedando unas tribus, y precisamente donde provienen David de los vástagos de Elí, según los evangelios, genealogía, Mateo 1, Salomón, Cristo, y que a su vez provienen de una promesa antigua de las alas de Abraham en forma oral y narrativa, hasta llegar a nuestro día, donde aquellas iglesias no encuentran ya señoritas alabando con pandereta, sino que pasan misiles para acá, misiles para allá, y velas encendidas de drones que iluminan las noches, y que quizás eso fue lo que creyeron hace años cuando estaban practicándolo, que creíamos que eran naves espaciales llamadas ovni, pero serían foquitos que veíamos extraños y podrían ser precisamente práctica
Hombre, profesor, la mente suya es una mente muy extraña. Por eso, si no, estamos viendo toda la luz del materialismo y del idealismo. Y para explicarle la cuestión de María Magdalena. Pero entonces, ¿cómo hace Dios el verdadero, el invisible espíritu, el acto sexual, profesor? Bueno, sencillamente hay agua, hay un espíritu. Y esa agua fue la primera esposa de ese espíritu que hace que broten peces, árboles en la tierra, minas de oro, de petróleo, de diamante, la especie humana y todo lo que existe, y que de ese fuego inmenso y sagrado nace con el helio el sol, que en un principio, de donde sale de la más inmensa oscuridad, de extrañas energías, van creándose elementos que forman realmente la atmósfera, y se encuentran el helio, la luz, el vapor, la atmósfera, el hidrógeno y el oxígeno, y se unen y producen las cataratas de agua, y el agua que cae y llena los mares, los ríos, el yodo y el sodio, y se separan y forman los mares y las aguas dulces. Y así se cree que en el departamento del Atlántico, donde hay yodo y hay elementos químicos, se encuentra petróleo, y que no sé, según dicen los evangelios, que forma parte de una preposición que cual son a, ante, con, contra, de, para, por, según, sin sobre, pero que acá en filosofía esa según es bastante parecida a las chismosas que hablan en todas partes, pero muchas veces se convierten en verdades, una simple suposición o una deducción o una inducción o una investigación, utilizando la metodología en las cuestiones de ese afán de adquirir conocimiento. Y así vemos como en el huerto Getsemaní, María Magdalena enflaquece al Señor, guiados por un amor inmenso y puro, pero que al ser carnal, aquella carne también debería quedar pegada en el Gólgota, para que así quedara pegado el pecado de los humanos y surgiera el Espíritu Santo y puro como la nieve. Amén, profe.